escucha México la palabra de Dios. Así dice la santa palabra de Dios en el Evangelio, en la epístola a Timoteo. La epístola a Timoteo, la segunda epístola del capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Pero debes de saber esto: Carlos, Juan, María, José, Enrique, Felipe, como te llames. Pero debes de saber esto: en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Padre, en Cristo Jesús, Señor, permítenos hablar tu palabra con denuedo, con sabiduría. Dónanos espíritu de sabiduría, en Jesucristo lo pedimos. Amén. ¿Por qué te hablo de esta cita, hermano? Te hablo de esta cita bíblica porque la civilización actual está perdiendo el sentido de la moralidad. Perdiendo el sentido de la moralidad. Estamos perdiendo el sentido de lo que es moral y de lo que es inmoral. Escucha esto, hermano. La sabiduría es solamente para personas que aman la sabiduría. La sabiduría no es para el mediocre, para el incrédulo. Para el incrédulo, amado hermano, hay otros placeres. Hay otros placeres ruines. Hay otros placeres que lo conducen lenta pero seguramente a su destrucción. El hombre que es sabio ama la sabiduría. El hombre que es sabio salva almas. El hombre que es sabio busca la presencia de Dios, busca el conocimiento de Dios, busca la sabiduría que hay en Dios con un propósito: poder entender los tiempos en los que hoy vivimos, los tiempos en los que Él se desarrolla, los tiempos en los que Él está habitando, viviendo. Hoy en la actualidad, amada persona, la humanidad está perdiendo el sentido moral. Pero esta modernidad que hoy vivimos, esta pérdida que hoy tenemos, siempre se ha padecido. Voy a leerte un poco de una cita bíblica en el capítulo de Jueces, en el versículo 19 del capítulo 19, el versículo 22, y dice así: y mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad, hombres perversos, repite conmigo la palabra, hombres perversos, rodearon la casa y golpeando la puerta, hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones sexuales con él. Entonces el hombre, el dueño de la casa, salió a ellos y les dijo: no, hermanos míos, no se porten tan vilmente, puesto que este hombre ha entrado en mi casa, no cometan esta infamia. Aquí está mi hija, la cual es virgen, y la concubina de él. Permítanme que la saque para que abusen de ellas y hagan con ellas lo que quieran, pero no cometan semejante infamia contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle, así que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Aquí podemos ver, amado hermano, dos palabras muy importantes. Una de ellas es perversos, la perversidad. La otra, amado hermano, es la vileza.
No se porten vilmente, como hoy el hombre se está portando vilmente. Hoy el hombre está portándose, amado hermano, con una vileza con la cual el hombre nunca antes se había portado. Hoy el hombre, amado hermano, está siendo vil, está siendo perverso, al grado de que el ser humano está perdiendo por completo el sentido de la moralidad. ¿Por qué te hablo acerca de perder el sentido de la moralidad? Bueno, hermano, porque es la inmoralidad lo que se está extendiendo. Es la inmoralidad la que está diseminando, amado hermano, actualmente la iniquidad. Escucha bien esto. La inmoralidad está diseminando la iniquidad. La iniquidad. La palabra de Dios nos habla acerca del misterio de la iniquidad. Para mucha gente, aún para predicadores, el misterio de la iniquidad sigue siendo un misterio para ellos. Pero cuando ese misterio es revelado, deja de ser misterio. Cuando ese misterio es revelado, ya no hay misterio. Ahora, amado hermano, en estos últimos días Jesucristo está derramando sabiduría a través de los hombres y mujeres que le buscan, a través de personas que han comprendido que sin Él nada se puede obtener. Nada se puede obtener sin Jesucristo. Por lo tanto, debes de saber, amado hermano, que el día de hoy el misterio de la iniquidad será revelado. Hoy el misterio de la iniquidad se ha revelado. Mucha gente no entiende, amado hermano, este misterio de la iniquidad. No entiende aún siquiera lo que implica la iniquidad. ¿Qué significa la iniquidad? ¿Qué implica la iniquidad? Bueno, hermano persona, antes de decirte lo que significa la iniquidad, debes de saber, amado hermano, que el liberalismo es esa iniquidad que hoy estamos nosotros ejercitando. El liberalismo no es más que iniquidad. La iniquidad significa injusticia en contra de Dios. La iniquidad significa inmoralidad, cometer actos inmorales. Lo que Dios ha desaprobado, ni tú ni yo podemos aprobarlo. La iniquidad, amado hermano, hoy se está ejercitando alrededor del mundo. El liberalismo, amado hermano, ha traído múltiples desórdenes psicológicos. Yo no creo en la psicología, pero para el que cree en la psicología, para el que se cree psicólogo o psicópata, debe de saber que la iniquidad está trayendo desórdenes a la vida del ser humano. La iniquidad trae al ser humano una gran masa de inmoralidad. Oye, amado hermano, hoy en la actualidad a la mujer no le importa a muchas de ellas cómo vestirse. La Biblia dice claramente que la mujer no debe de vestir pantalón y menos ajustado. Pero sin embargo a la mujer eso no le importa. Hoy vivimos en otros tiempos, en unos tiempos de modernidad, tiempos de iniquidad. Iniquidad significa despreciar los mandamientos de Dios, aborrecer su verdad, aborrecer su conocimiento. Y ese es un pequeño ejemplo de lo que te vengo a poner, de lo que vengo hoy a exponerte. Ya que el liberalismo, amado hermano, el liberalismo abarca mucho más desórdenes. Y estos desórdenes se manifiestan en la injusticia, la cual se ha multiplicado. Hoy vive mucha gente, amado hermano, faltos de ley, faltos de ley, faltos de la ley de Dios, faltos de la ley de Dios. Hoy mucha gente no quiere reservar el sábado como el día del Señor. Hoy en la actualidad mucha gente no quiere conocer la verdad. Y no quiere conocer la verdad porque están llenos de iniquidad. Hoy mucha gente vive en la negación de la ley de Dios. Niegan la ley de Dios. Algunos que practican el cristianismo creen que Jesucristo vino a abolir la ley.
Algunos que practican la religiosidad creen que Jesucristo vino a abolir lo que él mismo había decretado, su ley y su palabra. Ahora, amado hermano, esta negación de la ley es producida por el liberalismo. Y este liberalismo se desvincula de la ley divina. El liberalismo se desvincula, se desasocia, se separa por completo de la ley de Dios. No vivamos como dice Dios, vivamos de acuerdo a nuestra manera. Vivamos y hagamos leyes de acuerdo, leyes que se ajusten a nuestra sociedad. Hagamos una religión e integremos en ella las leyes que nuestra sociedad necesita. Hagamos a un lado la ley de Dios, hagamos a un lado el conocimiento de Dios e impongamos nosotros nuestras filosofías, impongamos nosotros nuestras ideologías, nuestras teologías, impongamos en nosotros nuestras vanas y sutiles filosofías. Y eso es lo que tenemos hoy. Hoy en la actualidad tenemos un gran número de religiones, un gran número de sectas, todas ellas conducidas, administradas, gobernadas por medio de esas vanas sutilezas, de esas vanas e inútiles herejías, de esas vanas e inútiles filosofías. Toda religión pertenece a Satanás. Jesucristo no es una religión. Por lo tanto, desde el momento en el que nosotros practicamos el liberalismo, nos estamos desvinculando de la ley de Dios. Pero aunque el hombre defienda el liberalismo, hay una ley natural en nuestro interior, una ley natural que no podemos ignorar. Y esa es la ley de nuestra conciencia. Nuestra conciencia de continuo nos está azotando, nos está llamando la atención, nos está reprobando, posiblemente diciéndonos estamos haciendo mal. Mira, si tú ahí donde estás sentada o sentado, te sientes inseguro o insegura, es porque tu conciencia te está advirtiendo del peligro en el cual tú te encuentras. Si ahí donde tú estás sentado o parado, tu conciencia te está advirtiendo, o simplemente estás dudando, repite conmigo la palabra dudar. Si tú estás dudando de lo que estás representando, si tú estás dudando de lo que estás haciendo, es decir, si no sabes si lo que tú estás haciendo está bien o está mal, es porque tu conciencia te está advirtiendo y anunciando el error que tú bien sabes que voluntariamente estás cometiendo. No puedo ser más obvio, no puedo ser más claro. Estoy intentando con palabras diplomáticas decirte que ahí donde tú estás sentada no te espera nada bueno, ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu siguiente descendencia, porque así es el error. El error es iniquidad. El error, amado hermano, ignora y desconoce por completo la raza humana, la etnia humana, ya que el error se encuentra integrado en toda la raza humana. Así como en toda la raza humana se encuentra integrado el factor conciencia. El factor conciencia. Hay una conciencia dentro de ti. No podrás desasociarte de ella. Y es esa conciencia la que nos anuncia dentro de nosotros que estamos viviendo mal. Pero no es que estemos viviendo mal conforme nosotros lo comprendemos,
es que estamos viviendo en iniquidad. En iniquidad. Por ello, amado hermano, la gente obra con iniquidad total. Es como el homosexual o el alcohólico, el drogadicto. El homosexual, el alcohólico, el drogadicto, el ladrón, sabe muy bien que lo que está haciendo está mal. Él sabe muy bien, pero aún sabiendo que está mal lo que hace, no le importa obrar con iniquidad. No le importa seguir fumando marihuana, no le importa seguir bebiendo alcohol, no le importan sus hijos, no le importa su familia, nada le importa al inicuo. Solo satisfacer los deseos de su iniquidad. Es como el religioso. El religioso sabe muy bien que lo que está haciendo está mal, pero a él no le importa, porque él ha hecho un compromiso con el hombre. Al religioso, lo que le importa más es que sus garantías como individuo no queden violadas, es decir, su reputación. ¿Qué van a decir de mí los 20, 30, 40, 50 personas que me conocen? Que ahora ya no soy religioso. ¿Qué van a decir de mí? Bueno, hermano, es más importante lo que dirá Dios de ti. Es más importante lo que va a decir Dios de ti el día de tu juicio. Es más importante saber que la única manera de agradarle a Dios es cuando el hombre comprende la iniquidad que hay en él. Ahora, te estoy hablando de iniquidad, no te estoy hablando de pecado. El pecado y la iniquidad son dos factores muy diferentes, de los cuales estaremos tocando en este tema tan importante para la cristiandad. La iniquidad, el misterio de la iniquidad. La iniquidad, amado hermano, es la incredulidad y la negativa a creer en el juicio de Dios. La iniquidad, amado hermano, la iniquidad es la negativa, es la incredulidad, es el ser negativo que no cree en que Jesucristo viene a la tierra a traer destrucción. Jesucristo no viene a amarte. Jesucristo viene a traer una destrucción. Jesucristo viene a traerte una destrucción. Por ello ahora el hombre debe de entender que este es el momento del amor. Este es el momento en donde Jesucristo puede demostrarle a tu vida cuánto la ama, especialmente manifestando en tu vida el perdón de tu iniquidad. No solamente el perdón de tus pecados, porque cuando Jesucristo venga, ya no va a haber tiempo para decir Jesucristo perdóname. Ahí ya no va a haber tiempo. La misma palabra de Dios habla acerca de la gran destrucción que Jesucristo va a traer a la tierra. Dice la palabra de Dios que sus vestiduras, cuando lo veamos, vienen manchadas de sangre. Y le preguntaremos de quién es esa sangre. Y él responderá: de todos mis enemigos, los que levantaron su lengua contra mí, los que levantaron su calcañar contra mí. Que tú no leas la Biblia, eso es diferente. Te recomiendo que leas el libro de Zacarías. El profeta Zacarías habla amplia y profundamente acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente piensa que Jesucristo viene vestido de hippie, viene vestido con viene mandando señales del amor y paz. No, hermano, hoy están las señales del amor y paz manifestándose en la tierra para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo. Iniquidad, amado hermano, es demostrar que se ama más al mundo que a las propias pasiones que a Dios. Iniquidad es mostrar que se aman más las pasiones de este mundo que a Dios. Si tú amaras más a Dios que a este mundo, entonces le estarías
en Jesucristo. Por lo tanto, ¿cómo puedo decir si yo amo a Dios? La mejor manera de mostrarle amor y reverencia a Dios es obedeciendo a su llamado, es saliendo a predicar la salvación. No te engañes, no erréis. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. No erréis, no te equivoques. Por lo tanto, no hay mejor manera de mostrarle a Dios cuánto le amas, sino siendo con Dios justo. Satanás ha establecido su reino de maldad y lo ha mostrado al mundo por medio del liberalismo, así como este hombre, cuando llegaron a pedirle que les presentaran al hombre que había internado en su casa, estos hombres perversos rodearon la casa de este anciano y golpearon la puerta y le dijeron: saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Esos hombres habían perdido por completo todo sentido de moralidad. Esos hombres, amado hermano, amada persona, eran perversos. Hoy el hombre está practicando la perversidad, tal vez no en la manera en la que estos sodomitas la practicaban. El hombre tiene, amado hermano, muchas mañas, muchas maneras de volver su nombre inicuo, porque Satanás ha establecido su reino de maldad en la tierra, que ha diseminado la teoría del liberalismo, la teoría de la falta de valores morales, la teoría, amado hermano, de que es natural a la humanidad la impiedad y la iniquidad. Escucha bien, el ser humano cree que las relaciones sexuales entre hombres son naturales. El ser humano cree que el alcoholismo es natural, que el tabaquismo es natural, que el pecado es natural. Amado hermano, no nos equivoquemos, el pecado entró a la tierra porque Satanás lo introdujo a la tierra. Por lo tanto, no es natural. Es natural del diablo, es natural de Satanás, es natural del padre de mentira, pero no es natural para Dios. El Dios que alabamos es un Dios santo, es un Dios limpio, íntegro, es un Dios que nos advierte claramente en su palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Ahora voy a invitarte a que leamos una cita bíblica en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, si tienes tu Biblia, lee tu Biblia. No te quedes con la que te han dado. Compra una buena Biblia. Compra una buena Biblia. Y ahí conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre de toda infamia. Vamos a leer el versículo 3, del 3 al 4 y del 9 al 12. La segunda de Tesalonicenses dice así: no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si estos fueran de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que primero venga, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y del 9 al 14 dice: inicuo. Inicuo lo llaman porque practica todo tipo de iniquidad. Toda persona que practica la iniquidad es un inicuo. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con poder, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad,
para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha bien, el amor de la verdad. Hay mucha gente que no quiere recibir este mensaje, el cual es proclamado por la verdad. La verdad es Jesucristo. Y en Jesucristo hay amor. Por ello muchos que no conocen el amor, que no conocen a Jesucristo, no entienden los mensajes de reprensión. Cuando una persona reprende a otra es para el bienestar de aquel que está siendo reprendido. Cuando una persona reprende a otra, la reprende por amor, porque no quiere que esa alma se pierda. A eso vino Jesucristo, a reprendernos, a exhortarnos. ¿Acaso no confrontó a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes y les dijo: vosotros hipócritas? Y ahí les dijo el Señor una serie de iniquidades que estaban realizando. Pero vosotros, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Lo más terrible de este asunto de iniquidad viene a continuación, porque las características del espíritu de iniquidad son el engaño, la mentira, la confusión y el pecado. ¿Cuánta gente hoy no está siendo confundida a causa de la religión de los religiosos? ¿Cuánta gente no está siendo confundida a causa de los que proliferan la religiosidad? Aquí no venimos a hablar de religión. Aquí no venimos a presentarte ningún tipo de religión. Aquí no venimos a decirte que si tú no perteneces a nuestra secta, porque eso es la religión, una secta con muchos tentáculos. Aquí no venimos a decirte que de no pertenecer a nuestro grupo religioso no será salvo. Aquí venimos a decirte claramente que los religiosos son los que han traído confusión a la tierra, porque así es Satanás. Satanás trae confusión al hombre. Por eso muchas veces el hombre termina suicidándose. Por eso muchas veces el hombre termina en el alcoholismo, en la drogadicción. Pero sobre todo, el hombre termina siendo un apóstata. Un apóstata significa aquel que se ha separado de Dios, aquel que se está olvidando de Dios, aquel que ignora la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que la iniquidad se hereda. Hay mucha gente que ha heredado la iniquidad de sus padres. Dios dice en su palabra que Él castigará hasta la tercera y cuarta generación de todos los que le aborrezcan a Él. Y lo podemos ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, del versículo 6, en donde dice: no te harás otro Dios, porque yo tu Dios soy un Dios celoso que castiga a la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Por ello te digo algo: es posible que tú hayas heredado la iniquidad por parte de tus padres, porque es posible que tus padres hayan sido religiosos, hombres que se arrodillan ante ídolos de piedra, madera, metal y bronce, lo cual tanto Dios desprecia. Dios desprecia la religión. Dios desprecia todo tipo de religión. Por ello debemos de entender, amada persona, amado hermano, que el liberalismo es un sistema social que defiende las libertades individuales, es decir, que defiende la libertad de cada individuo. Oye, amado hermano, en la actualidad cada hombre puede hacer lo que quiera. Déjalo. Es su vida, no te metas, no lo juzgues. Hoy existe una institución llamada derechos humanos,
en donde el hombre y la mujer pueden hacer lo que quieran. Déjalas. Ellas son así. Ese es el liberalismo, amado hermano, el cual dentro de él se encuentra el misterio de la iniquidad. Este misterio, amado hermano, lo vemos actuar en el espíritu. Es decir, amado hermano, que hay tierras como Tijuana que están siendo gobernadas por el espíritu de iniquidad. ¿Cuánta prostitución no hay en Tijuana? ¿Cuánto narcotráfico no hay en Tijuana? ¿Cuánto alcoholismo? ¿Cuánta drogadicción? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánto robo? ¿Cuánta homosexualidad? Aquí en Tijuana nada más. Este espíritu, amado hermano, pronto se va a corporizar. ¿Tú sabes lo que significa que el espíritu de iniquidad, el espíritu de Satanás, pronto se incorporará? Es decir, que entrará en un cuerpo. Por ello viene la palabra anticristo. Viene un anticristo, amado hermano. Este espíritu pronto se incorporará en el cuerpo físico, en el cuerpo de una persona, en el cuerpo de un hombre. Pero no solamente se incorporará en el cuerpo de un hombre, en un cuerpo físico, sino que también tendrá poder sobre todos los sistemas políticos, tendrá poder sobre todos los sistemas religiosos. Este cuerpo, amado hermano, se encarnará en un hombre, el espíritu de Satanás, el espíritu de este inicuo se encarnará en el cuerpo de un hombre de grandeza satánica o de satánica grandeza. Satánicamente este hombre será grande, de un intelectualismo superior al humano. Por ello engañará a toda la humanidad. La Biblia dice que Dios le entregó toda lengua, todo pueblo, toda nación, y que él engañará, aún si es posible, a los elegidos. Y los engañará, porque en este hombre hay un espíritu de iniquidad superior al conocimiento del hombre, pero no solamente viene superior al intelecto humano, sino que también es superior a la maldad absoluta, a quien Satanás prestará su poder y su acumulada furia. Por ello nosotros como creyentes tenemos que hacer nuestro trabajo de estudiar las Escrituras para que Dios traiga revelación en nuestra vida, para que Dios traiga revelación y discernimiento a nuestra vida. Tenemos que estudiar su palabra individual y colectivamente, no a través de un sistema religioso, porque al religioso solo le importa que tú le lleves dinero. Para el religioso, el amor al dinero lo corrompe. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, eso es lo que los religiosos necesitan para poder mover su maquinaria. La maquinaria de los religiosos es una maquinaria muy pesada, que necesita millones de pesos para poder moverse, millones de dólares para poder subsistir, millones de euros para poder mantenerse en pie. Porque yo te garantizo que la religión que tú practicas no es mexicana. No es mexicana la religión que tú practicas. Es una religión extranjera. Tú me podrás decir, ¿y de quién me estás hablando tú? Yo te estoy hablando del Dios que hizo la tierra. Vengo a hablarte del Dios que hizo el universo. Vengo a hablarte del dueño de este mundo, llamado Jesucristo, el dueño de la humanidad, el dueño aún de Satanás, puesto que Satanás será atrapado por el poder de Dios y será traído a un juicio, él y todos sus ángeles, junto con todos los hombres religiosos, junto con todas las personas que aborrecieron su nombre.
Satanás viene a la tierra con una gran furia. Tenemos nosotros que estar bajo la información verdadera. Porque si tú te encuentras viviendo bajo la información equivocada, erróneamente vas a vivir y vas a andar diseminando una información falsa. Vas a andar diseminando mentira y engaño a través de la inclinación a la religiosidad que hay en tu corazón. Aleluya. Satanás viene con una endemoniada manera de predicar el evangelio. Sé que Satanás trae su propio evangelio. La corriente evangélica, la cual no existe en la Biblia, contribuye en gran manera para que el ser humano abandone su fe. La corriente evangélica es antibíblica. ¿Por qué? Porque dentro de la corriente evangélica debes de saber que se disemina todo tipo de música, todo tipo de ritmo, todo tipo de son, todo tipo de mentira, todo tipo de engaño, todo tipo de falsedad. Ellos no viven de acuerdo a lo que predican, ni predican su manera de vivir. Ocultan su pecado, ocultan su engaño, viven de pretensiones, viven de falsas ilusiones. Eso es parte del evangelio de Satanás. Ellos predican el evangelio, un evangelio endemoniado, porque cuando uno vive alejado de la verdad, y cuando uno vive ignorando la verdad, uno cae en grandes grados de mentira. Ya que cuando uno ignora en grado el verdadero sentido del evangelio, entonces viene a nuestra vida un espíritu de iniquidad que se apodera de nuestro ser. Dios dice claramente en su palabra que Dios nos entrega a una mente reprobada. Cuando el hombre decide vivir el evangelio a su manera, cuando el hombre decide practicar el evangelio a su manera, cuando el hombre decide vivir la Biblia a su manera, entonces llega el momento en el que Dios entrega a esa mente corrupta, a esa vida, a esa persona errónea y errada, la entrega a una mente reprobada para que hagan aquellas cosas que no convienen. Eso lo dice la palabra de Dios. Por ello podemos decir que ellos viven una vida bíblica inválida. Inválidamente, amado hermano, invalidan. Pero no solamente invalidan, sino que son inválidos bíblicos. No pueden caminar en el evangelio. No pueden caminar en el evangelio porque no pueden caminar en la verdad. Y cuando no pueden caminar en la verdad, entonces caminan en la iniquidad, en la desobediencia. Caminamos, amado hermano, en una iniquidad invisible. Por ello es importante que nosotros entendamos que no podemos nosotros darle la interpretación correcta a la Biblia cuando nosotros no queremos obedecer a Dios. Por esta razón hay tantos errores doctrinales en la actualidad, que la mujer sí puede predicar, que la mujer no puede predicar. ¿Qué dice la Biblia? Que si puede o que no puede. Sujétate entonces a lo que dice la Biblia. Que se debe de guardar el sábado, que no se debe de guardar el sábado. Sujétate a lo que dice la Biblia, que ya no se debe diezmar, que sí se debe diezmar. ¿Qué dice la Biblia? Sujétate a lo que dice la Biblia. Obedece a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice la Biblia? Que le obedezcas o que le desobedezcas. Obedece a tu padre y
a tu madre. Hoy muchos no quieren obedecerle al Padre Superior. Hoy no quieren obedecerle al Padre, nuestro Padre, que es Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los religiosos? Que son inicuos por naturaleza. Porque Satanás tiene hijos aquí en la tierra. Satanás tiene hijos. Todo el que desobedece a la verdad, todo el que traiciona su naturaleza. ¿Qué significa traicionar la naturaleza? Naciste hombre, eres hombre. No eres homosexual, eres hombre. Eres un traidor que estás traicionando tu naturaleza. La naturaleza con la que Dios te hizo nacer. Eres un ladrón. Estás traicionando a la verdad. Porque la verdad dice no robes. Es uno de los mandamientos. Eres mentiroso, estás traicionando a la verdad, porque la palabra de Dios dice no mientas. Por ello nosotros debemos de entender, amado hermano, que la inteligencia de los hombres se deforma cuando los hombres no obedecen a Dios. Por esa razón, ellos no pueden discernir objetivamente la verdad. ¿Qué significa objetivamente? No subjetivamente, hermano. Hay objetividad y hay subjetividad. Cuando una persona es subjetiva, se salió de su objetivo. Y muchos tienden a salirse del objetivo bíblico. Y se vuelven personas subjetivas. Cristianos que practican cristianismo, que no saben discernir entre el cristianismo y el carnalismo, que no saben, amado hermano, leer la palabra de Dios ni la pueden comprender, y al momento en que la leen, como entra al estómago la comida, la descomponen. Al momento en el que tú tomas un trago de agua, esa agua que cae a tu estómago empieza a descomponerse. ¿Sabes? Lo mismo sucede con el hombre cuando no tiene una relación con Dios. Por ello, este tipo de personas no pueden interpretar correctamente la palabra de Dios. No entienden que cuando estos malinterpretan la palabra de Dios, la están malinterpretando intencionalmente. Y cuando la están malinterpretando intencionalmente, están dando a entender un mensaje mal. Y de ahí vienen las peores ideas y las peores conclusiones, como eso de testigos de Jehová. ¿Qué significa eso? No tiene sentido, amado hermano. ¿Cuándo has visto tú a Jehová? Como eso de catolicismo. No tiene sentido, amado hermano. ¿Acaso no sabes lo que significa el romanismo? ¿Acaso no sabes, amado hermano, lo que sucedió hace 500 años en México? Que vino una gran conquista, y vinieron Roma y vinieron españoles a terminar con la cultura mexica, e integraron todo tipo de filosofía, de psicología, todo tipo de entendimiento secular. Y es por ello que hoy tenemos tanta división en México, mexicanos divididos. ¿Pero por qué viven divididos? Porque este pertenece a esta religión y este pertenece a esta otra religión. Y por eso viven divididos. ¿No entiendes que la división es no amor? El que vive dividido de su hermano es porque no ama a su hermano. Hipócrita, diría Jesucristo. ¿De qué te sirve tu religión? ¿De qué te sirve tu religión? Para apoyarte en ella acerca del odio hacia tu semejante. Te apoyas de tu religión para despreciar a los que no pertenecen a tu religión. Te apoyas de tu religión para dar mal a entender la palabra de Dios. Te apoyas de tu religión para tener malos discernimientos acerca de los estudios bíblicos que haces. Te apoyas de tu religión para decir que Jesucristo no es Dios.
hecho por la mano del hombre, ignorando que lo que hace la mano del hombre es inferior al hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy el hombre no quiere estudiar, no quiere entender, no quiere ver la verdad. Hoy el hombre quiere seguir practicando sus erróneas prácticas. Hoy el hombre quiere seguir practicando su religiosidad. Hoy el hombre quiere seguir, amado hermano, viviendo su vida dentro del liberalismo. Dentro de ese liberalismo secular. Por ello, amado hermano, entendamos que cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, cuando nosotros no queremos obedecer a Dios objetivamente, y queremos interpretar la palabra de Dios por sí sola, sino que le agregamos nuestra interpretación, cuando nosotros no vivimos objetivamente, entonces malinterpretamos las Escrituras y malintencionamos, amado hermano, el mensaje de Dios. Y entonces estamos dando a entender mal la palabra de Dios. Y de ahí vienen las peores ideas, y las peores consecuencias, y las peores conclusiones. Esto es, amado hermano, por tener la inteligencia afectada por el pensamiento carnal. Hay mucha gente que tiene su inteligencia afectada e infectada. Por si, hermano, pregúntale a tu hijo, pregúntale a tu hija cuando te desobedece. ¿Por qué me desobedeces? Pues porque su inteligencia está infectada de desobediencia. ¿Qué? Y lo mismo sucede cuando desobedecemos a Dios. ¿Por qué desobedeces a Dios? Porque te avergüenza hablar de Dios. ¿Sabes por qué mucha gente no se para aquí a escuchar el mensaje? Porque les da vergüenza. Porque no quieren tener, amado hermano, el amor por su salvación. No aman la sabiduría. No aman el entendimiento, el intelecto, el discernimiento. No hay en ellos prudencia como debería de haber. Por eso yo te digo, tienes un entendimiento infectado por el pecado, infectado, amado hermano, por la desobediencia, infectado por la iniquidad. Aleluya. Por ello vemos tanta iniquidad en México, mexicanos matando a mexicanos, mexicanos robando a mexicanos, mexicanos engañando a mexicanos, un gobierno compuesto por mexicanos explotando a mexicanos. Autoridades que deberían de estar para protegernos, nos desprotegen y protegen a los criminales. Gobernadores que deberían de legislar leyes a nuestro favor, legislan leyes completamente en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque su mente está infectada de iniquidad. Y así mucha gente vive con una mentalidad infectada por la iniquidad. Una mentalidad, amado hermano, infectada por el pensamiento revolucionario. Ahí lo lees. Este tipo de personas prácticamente quedan incapacitados para razonar con lógica y buen juicio. Escucha bien, amado hermano. En México tenemos un partido entre muchos con la sigla PRI. Eso, religión e institución. O influencia, si le podemos poner. Eso, religión e influencia. El que no tiene influencias queda prácticamente fuera del juego. Aún para recibir un medicamento, aún para recibir un tratamiento, aún para recibir un puesto dentro del gobierno. ¿Por qué, amado hermano? Porque desafortunadamente no tenemos hombres que se levanten a predicar el evangelio en espíritu y en verdad. Aleluya. Nuestras corporaciones de gobierno saben muy bien que la religión se dedica a explotar al pueblo. Así es.
Nuestros presidentes, gobernadores, alcaldes, legisladores, ellos saben muy bien, la religión está en la tierra para explotar al pueblo, para manipularlo, para vivir del pueblo. Por ello, amado hermano, ellos entienden que eso es un comercio. Sin embargo, Jesucristo no es un comercio. Jesucristo vino a pagar, amado hermano, por nuestra liberación. Vino a liberarnos de esa mente contaminada. Vino a liberarnos de ese pensamiento revolucionario. Vino a liberarnos de esa mentalidad infectada por la desobediencia. Vino a liberarnos, amado hermano, a traernos una libertad, a traernos una sanidad, la sanidad del pensamiento. Porque hasta que tú no vengas a Jesucristo, nunca podrás tener pensamientos sanos. Y tal vez la insanidad que hay en tu mente te impulse a pensar que lo que estoy predicando es insano. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque tu mente está infectada por la iniquidad. Por eso no tiene sentido lo que tú estás escuchando. Porque en ti no hay lógica, no hay un buen juicio. Oh hermano, no juzgues. Eso es lo que te ha hecho creer Satanás. No juzgues, porque él no quiere ser juzgado según él, aun cuando él bien sabe que sobre él ya recae un juicio. Él ya ha sido juzgado. Y lo mismo le espera a toda la humanidad, un juicio. El hombre tiene la capacidad de hacer juicios. Por ello tenemos una corte, por ello tenemos jueces, por ello hay hombres preparados y capacitados para poder levantar un juicio. Cuando decimos que en la tierra no hay hombres capacitados para levantar un juicio, decimos que Dios no tiene poder ni autoridad sobre lo que a Él le pertenece. Cuando decimos nosotros que el hombre no tiene capacidad para juzgar, entonces estamos diciendo que Dios no tiene poder sobre nosotros. Y que Él no tiene poder para levantar hombres que prediquen la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Por ello nosotros entendamos que de ahí surge este pensamiento corrupto con respecto a la iglesia que es Jesucristo. La iglesia, amado hermano, es Jesucristo. Él dice claramente, amado hermano, que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Jesucristo se encuentra dispersado por todas partes del mundo. En todas las partes del mundo hay iglesias de Jesucristo. Entiéndelo y compréndelo. Pero sin embargo, el hombre religioso, el inicuo se vuelve un militante que marcha en contra, en sentido contrario. Cuando tú, amado hermano, desechas la palabra de Dios, cuando tú no quieres saber del mensaje que hay en la palabra de Dios, estás desechando por completo todo el sacrificio que se ha hecho en la tierra, porque el hombre puede disfrutar de la Biblia. La Biblia tiene un precio muy caro. La Biblia tiene un precio muy caro. Y ese precio es la sangre de Jesucristo derramada sobre la tierra. Pero no solamente la sangre de Jesucristo, también la sangre de profetas y la sangre de apóstoles ha sido derramada para que nosotros podamos disfrutar hoy de este libro maravilloso llamado la palabra de Dios. Por eso dice también en una parte de la Escritura, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande que solo puede encontrarse en la Biblia? Tu religión no te puede salvar, cualquiera que ésta sea. El único que tiene el poder para salvar es Jesucristo, y este crucificado y resucitado al tercer día. Porque en ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación.
Solamente en Jesucristo hay salvación. Ahora quiero hablarte de otro tema. Quiero hablarte de un tema muy importante acerca de la clemencia. Quiero hablarte acerca de la clemencia. El ser humano no debe de tener clemencia para el pecado. El ser humano no puede ser clemente con el pecado. El ser humano no puede ser piadoso con el pecado. El ser humano debe de castigar al pecado, debe de exponerlo, debe de mostrarlo, debe de sacarlo a la luz. Jesucristo dijo en su palabra, porque nada oculto hay que no haya de ser revelado. Para eso vino Jesucristo a la tierra. Él vino como la luz del mundo. Él vino como la luz del mundo a exponer el error humano. Él vino para que el hombre entienda que no hay misericordia para el pecador. Una vez que el pecador muere en su pecado, Jesús dijo, si no se arrepienten, van a morir en sus pecados. Y si tú mueres en tu pecado, no habrá misericordia para ti. Los ángeles de Dios tomarán tu alma y la lanzarán al infierno. Los ángeles de Dios tomarán tu alma y la arrojarán al fuego eterno, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces los ángeles los tomarán, a los inicuos, a los perversos, a los desobedientes, a los blasfemos, a los insubordinados, y los tomarán de todas las regiones del mundo y los arrojarán al lago de fuego. Por ello hoy Dios está trayendo misericordia y clemencia para todo hombre y mujer que se arrepiente de sus pecados. El que se arrepiente de sus pecados es sabio, porque sabe bien que no quiere morir en sus pecados. Yo no quiero morir en estado de pecado. Aleluya. Yo quiero morir en un estado de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, nadie verá la salvación. Pero hoy en la actualidad estos pensamientos revolucionarios se han encargado de diseminar la clemencia, ser clementes con el pecador. No lo ofendas, no lo incomodes, no le digas lo que le espera, que él solo lo entienda. No le hables del infierno, no le hables del diablo, no le hables de su futuro. Aleluya. No entienden, amado hermano, que nosotros como hijos de Dios no debemos de tener clemencia para el pecado. Mira, amado hermano, la Escritura dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado no hubo clemencia para Él. Dice la palabra de Dios que desde el momento en el que Él fue arrestado, fue golpeado, fue abofeteado, los ojos se le cerraron, hermano, al grado de que le preguntaban, ya cuando sus ojos estaban cerrados por los golpes que le habían dado, dinos quién te golpeó. Dice la palabra de Dios que le arrancaron la barba le arrancaron, hermano, carne, pedazos de carne. Dice la palabra de Dios que lo flagelaron, y si no sabes qué significa flagelar, agarra un diccionario. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que salió cargando con una cruz y que lo coronaron con una corona de espinas en la frente. Eso dice la Biblia y yo lo creo. Porque en el ser humano no puede haber nada bueno. En el hombre no hay nada bueno. Con dificultad hay algo bueno en el hombre espiritual. Y eso lo digo con dificultad porque el hombre espiritual no todo el tiempo es espiritual. O espíritu de Dios. No todo el tiempo el hombre espiritual tiene el espíritu de Dios, la mayoría de las veces tiene el espíritu del diablo. Porque el diablo también se disfraza como ángel de luz. Este espíritu del diablo puede poseer todo tipo de hombre, de mujer, de niño, de animal. Tan astuto es que entró en una víbora.
Puede poseer todo tipo de cuerpo mientras este cuerpo tenga forma. Que no leas la Biblia y no la entiendas es diferente. Nuestro Señor Jesucristo fue flagelado, fue castigado, fue humillado, fue tenido por despreciado. No hubo clemencia para Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también fue clavado con la cruz. Allí en la cruz sus brazos, sus manos fueron clavadas. 3 clavos atravesaron su cuerpo y una espada atravesó su costilla. ¿Tú sabes lo que significa la crucifixión aparte de lo que conocemos como la salvación? Satanás mostró a Jesucristo colgado y crucificado diciendo, mira, este hombre no puede hacer nada por mí. Si yo ahorita estuviera crucificado, ¿qué podría hacer por mí? Por eso le gritaban, sálvate a ti mismo. En vez de eres Dios, sálvate a ti mismo. No podía hacer nada. Estaban sus manos clavadas a un madero y sus pies colgando y clavados. No tenía dónde ir. No hubo clemencia para Jesucristo. No hubo clemencia para Jesucristo. Toda la culpa del pecado cayó sobre Jesucristo. Toda la culpa del pecado que la humanidad ha cometido desde Caín, o más bien dicho, desde Adán que desobedeció, toda la culpa recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Toda la paga del pecado cayó sobre Jesucristo. Y sabemos muy bien que la paga del pecado es muerte. Por ello debemos de entender, amado hermano, amada persona, que nosotros no tenemos de ser clementes con el pecado. Si en tu vida hay pecado, amado hermano, confiésalo, desenmáscaralo, sácalo fuera, denúncialo. ¿Por qué, predicador? Porque es muy importante que entiendas que tu vida prosperará de acuerdo a la interpretación visual. Repite conmigo, interpretación visual. A la interpretación visual que tú tengas del Evangelio de Dios. Es importante que aprendamos a pedirle sabiduría a Dios para poder entender la propia interpretación de la palabra de Dios, es decir, la interpretación propia que hay en la Biblia. La Biblia dice claramente cómo fue Jesucristo crucificado, pero ahora en nosotros queda el ejercicio de la visualización. El ejercicio de la visualización. Contemplar a ese Jesucristo, a ese Cristo crucificado, el cual Satanás crucificó para intentar humillarlo, pero no solamente para intentar humillarlo, sino también para desesperanzar a la humanidad. ¿Qué puede hacer por ti este Cristo crucificado? Nada. Pero mi Cristo no quedó crucificado. Mi Cristo resucitó el tercer día. Amén, gloria a Cristo. Nadie tuvo que ir a resucitarlo. Tu Cristo todavía lo tienes crucificado. Mi Cristo no está crucificado. Ese es mi trabajo. Visualizar la palabra de Dios. Visualizar la interpretación bíblica. Visualizar la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros carecemos de esta facultad de visualizar la interpretación bíblica, entonces viene en nuestra vida una desmoralización. Nos desmoralizamos, perdemos la esperanza. Vivimos una vida tibia. Por ello hay tanta tibieza en el mundo. Hay muchos que vienen a los pies de Cristo y se entibian. Se entibian porque no han tenido una relación íntima con Jesucristo. Por ello viene esa desmoralización. Y cuando viene esa desmoralización, no entendemos lo que sucede en el mundo. No entendemos que este mundo está gobernado por principalidades, por dominios. Está gobernado, como dice la palabra de Dios, porque deben de saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
principados, potestades, gobernadores, contra huestes de maldad que se esconden en las regiones celestes. No visualizamos la interpretación bíblica. Es importante que entendamos a visualizar, que vamos a aprender a visualizar, amado hermano, lo que dice esta palabra. Mira, hermano, voy a utilizar como ejemplo a nuestra Tijuana, a nuestra hermosa Tijuana. Aquí en Tijuana existen principados que tienen dominio y tienen control. Principados que tienen dominio y control y lo ejercitan para desmoralizar y nos desmoralizan con una intención y con una sola: hacer que nosotros nos muevamos fuera de la cadena de la vida. Moverte fuera de la cadena de la vida te deja por completo desesperanzado, te deja aislado. Moverte fuera de la cadena de la vida es moverte fuera de la verdad. Si este mundo, si este planeta se moviera 5 grados, 5 grados, si este planeta se moviera 5 grados de su órbita, del eje sobre el cual rota, ¿qué sucedería? Sucedería un caos. Los mares se saldrían, vendrían terremotos, vendrían tempestades. Y eso es lo que sucede en la vida del cristiano cuando el cristiano se mueve fuera de los perímetros, fuera de los parámetros de la cadena de la vida, de la cadena de la verdad. Eso es lo que sucede. Y sucede con un propósito, con el propósito de Satanás arrastrar al hombre a su caída. Satanás tiene muchas maneras de trabajar. Antes de continuar con esta predicación bíblica, quiero leerte lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 6, donde dice claramente en el versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados 1, contra potestades 2, contra poderes de este mundo 3, mundo de tinieblas, este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se esconden en las regiones celestes 4. En este mundo, amado hermano, hay jefes, hay reyes, hay gobernadores, hay generales, hay capitanes y hay centuriones. Satanás tiene un ejército bien organizado. Satanás tiene un ejército bien organizado, bien calculado, bien disciplinado. No es como muchos que dicen ser cristianos, que no se disciplinan, que no viven sujetos a la verdad, que no se sujetan a la Biblia, que no saben someterse a la voluntad de Dios, que viven gobernados, amado hermano, amada persona, por este tipo de jefes, reyes, gobernadores, generales, capitanes y centuriones. No hemos entendido que estas potestades gobiernan territorios, gobiernan zonas geográficas. Mira, aquí abajo hay un lugar llamado la zona norte. Es un territorio en donde abunda la prostitución. Allí en la zona norte hay prostitución, pero no solamente hay prostitución, también hay otros males. Hay trata de personas. En estas zonas geográficas, por ejemplo aquí en Tijuana, existen estas 7 potestades: el alcoholismo, la prostitución, el narcotráfico, la drogadicción, la homosexualidad,
y el robo. Estas potestades, amado hermano, gobiernan una zona tan pequeña como la zona norte, pero no solamente gobiernan la zona norte, sino que todo Tijuana es un territorio que está gobernado por estas potestades. Por ello, cuando tú lees el periódico te encuentras con tantas malas noticias. Si nosotros pudiéramos entender, amada persona, que el alcoholismo conduce al hombre a la muerte, muchas veces el hombre es conducido a la muerte por una cirrosis hepática, otras veces es conducido a la muerte por un espíritu de homicidio. El hombre se quita su propia vida. Y lo mismo sucede, amada persona, con el drogadicto, con el homosexual, con la prostituta. Lo mismo sucede, amado hermano. Esta es una cadena de muerte. Una cadena de muerte donde el que roba para poder adquirir las demandas de su vicio, ya sea alcohol, drogadicción, tabaquismo, etc. Y solamente te estoy nombrando 7 tipos de potestades, 7 tipos de pecados. No te estoy nombrando la gula, la fornicación, no te estoy nombrando, amado hermano, sino solamente 7 para que tú puedas entender. El que roba, amado hermano, roba para poder obtener la drogadicción, el alcoholismo. El narcotraficante realiza, amado hermano, ceremonias satánicas, tiene misas satánicas, tiene rituales satánicos. Lo mismo que la prostituta y el homosexual. La prostituta y el homosexual tienen sus dioses, hermano. Y a sus dioses les rinden tributo, les rinden rituales, les rinden ceremonias todos los días. El Dios, amado hermano, del pecado es la muerte, aparte de Satanás. Por ello hoy vemos en la actualidad cuánta gente no alaba la muerte. Trae cinturones, en sus hebillas está la muerte, trae chamarras, playeras, pantalones en donde va el esqueleto, el skull and bones, los huesos y el cráneo. Hoy en la actualidad se ha disparado un gran afinamiento por lo horrible, por lo grotesco, por lo feo, por la muerte. Hoy en la actualidad el ser humano está abrazando la cultura de la muerte. Adora la muerte, alaba la muerte, alaban a los demonios. Hay una actriz que se llama Britney Spears. Ella está cantando una canción que quisiera brillar como un diamante. ¿Tú sabes lo que significa quisiera brillar como un diamante? La palabra diamante viene de un término llamado diamos o demonio. Quisiera brillar como un demonio es lo que está diciendo. Hoy el culto a Satanás lo podemos mirar en este mes que viene. Ya se empiezan a mostrar los aparadores con promociones de la muerte. Ya viene el Día de los Muertos. Pero te pregunto algo. ¿Tú crees que los muertos podrán mirar tu celebración? ¿Tú crees que los muertos podrán comer el pan o el agua? O la veladora, o las manzanas, o la capirotada. Por ello nosotros nos es importante entender que el culto hacia la muerte no ha dejado de ser y que Satanás tiene a la humanidad bien culturalizada. ¿Cómo? Bien culturalizada para que ésta glorifique hasta cierto punto las obras de la muerte. Por ello nosotros entendemos, amado hermano, que estos reinos, que estos dominios, que estos principados, que estos poderes son administrados por reyes y príncipes. En Isaías capítulo 14, en el versículo 11, Isaías es un libro maravilloso, lleno de sabiduría. En el capítulo 14, del versículo 11, dice así: han sido derribadas al Seol tus ostentaciones. Dios aquí le está hablando a Satanás. Y tu música, la música de tus arpas, debajo de ti las larvas se extienden como cama, los gusanos son tu cobertura. Eso es, amado hermano, para todos los que amaron la muerte. Todos los que aman la muerte aman también
la descomposición que hay en ella. Hay una gran descomposición con una gran hediondez en la muerte. Una gran hediondez que es acompañada por gusanos. Por ello dice Jesucristo, en donde su gusano no morirá. Y dice Isaías, en donde su gusano será su sábana. Ahí se cubrirá. Satanás, amado hermano, no tiene otra cosa que hacer en este mundo excepto la maldad. Satanás no está interesado en acumular euros. Satanás no está interesado en acumular dólares, en hacer una cuenta bancaria grande. Satanás no está interesado sino en una cosa: hacer el mal de continuo. Robar, matar y destruir. Ese es el trabajo que hace Satanás todos los días aquí en la tierra. Por ello, en la carta de Juan dice claramente que no amemos a este mundo, porque el príncipe de este mundo ha llenado a este mundo de muerte, de miseria, de pobreza. Y en otra parte de la Biblia dice: tengan cuidado de cómo andan, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hoy hay muchos hombres que están alabando al diablo. Hoy hay sectas satánicas. En México tenemos sectas satánicas. Mi gobierno está alabando al diablo. Nuestro gobierno pertenece a sectas satánicas como lo son el Yunque, como lo son la masonería, como lo son los Illuminatis, como lo son los Rosacruces, como lo son religiones y sectas satánicas que ellos acostumbran. Por ello, entre ellos, mira, cuando tú miras la foto de un presidente, vas a mirar a un presidente así y así, sentado en su silla presidencial. ¿Tú sabes lo que significa esto? Esto significa puño para mis enemigos, mano dura, pero palma para los que estén conmigo, suavidad para ellos. Por ello te preguntas por qué en México hay tanta injusticia. ¿Por qué en México hay tanto desorden, tanta muerte, tanta hambre? ¿Por qué nuestros gobernadores, autoridades, no son castigadas? ¿Por qué hay tanta impunidad? Vamos. ¿Por qué? Porque el presidente está haciendo un juramento de que los que estén con él son intocables. Los presidentes no son llevados a juicio. Los gobernadores no son llevados a juicio. Pero no son llevados a juicio solo porque sí. No son llevados a juicio porque ellos han obtenido la gobernatura, la presidencia, por medio de Satanás. Porque Satanás es el que da el orden, es el que da la autoridad para que una persona pueda gobernar o reinar la tierra. Cuando llevó a Jesucristo a las alturas y le mostró los reinos de la tierra, ¿qué dijo Satanás a Jesucristo? Todo esto te daré porque a mí me ha sido dado y yo se lo doy a quien yo quiero. Si postrado me adorares, yo te lo doy. Ahora te explicas por qué gran parte de los gobernadores del mundo, de los reyes del mundo, de los príncipes del mundo, gran parte de los presidentes del mundo, alcaldes, diputados, gobernadores, senadores, no son llevados a juicio, porque ellos han obtenido el puesto que tienen a base de un juramento a Satanás, un juramento al diablo. Aquí en la tierra o le haces un juramento a Dios o le haces un juramento al diablo. Por ello Dios dice: no jures y menos por mi nombre. Uno de los mandamientos que hay en la palabra de Dios son 10 mandamientos y uno de ellos, el más castigado, es: no jurarás el nombre de Dios en vano. No jurarás el nombre de Dios en vano. Ahora,
Este tipo de gobernadores, de presidentes, de alcaldes, hacen este tipo de juramentos para obtener poder, para volverse aquí en la tierra intocables. Mira, hermano, en la tierra hay jerarquías, y las jerarquías tienen divisiones como tiene división mi mano. Hay menores, hay medianos y hay mayores. Es decir, hay hombres con poca influencia, con poco poder. Hay hombres con poder mediano, pero hay hombres con mucho poder. Y cada uno de ellos se sujeta al otro. Por ello muchas veces miramos a policías de bajo rango que terminan en la cárcel. Porque son hombres de bajo rango. Y terminan en la cárcel por muy poco tiempo. Aun cuando les ponen sentencias elevadas, terminan con 3, 4 años. Porque en una manera van a estar trabajando para el juramento que ellos hicieron. Ahora, amado hermano, es importante que entendamos que nos es necesario denunciar. Eso es lo que debe de haber en nuestra nación, un espíritu de denuncia. A eso vino Jesucristo, a denunciar el error, a denunciar el pecado. Jesucristo vino a la tierra para desenmascarar las obras del diablo. Vino a la tierra a exponer a estos potestades, a estos principados. Vino a la tierra a exponer a Satanás, porque Satanás no tiene otra cosa que hacer el mal. Él no está interesado en acumular riqueza. Él no está interesado en acumular oro, o plata, o diamantes. Satanás no está interesado, amado hermano, en acumular lo que el hombre quiere acumular, propiedades. No. Él está interesado en arrastrar tu alma al infierno. Él está interesado en arrastrar a tu alma al infierno. Satanás está interesado, por ello hoy en la actualidad, él ha creado, amado hermano, ese sistema global que tenemos de internet. Oh hermano, y todos los hombres andan con el teléfono en la mano, mirando en sus redes sociales. ¿Cuánto tiempo no inviertes ahí, hermano, picándole con el dedo? ¿Cuánto tiempo no se te va ahí? Pero te digo algo. ¿Sabías tú, hermano? El hombre se ha vuelto tan inicuo que no quiere darle a Dios el 10% de su tiempo. El hombre no quiere darle a Dios el 10% de su tiempo. Cuando nosotros nos volvemos adictos a X cosa, nuestro cerebro arroja una sustancia llamada dopamina, de ahí que viene la palabra dopaje o antidoping. Esta dopamina es un aceite que cae desde nuestro cerebro a todo nuestro ser. Te preguntarás, ya se está volviendo loco. Muy bien. ¿Qué es lo que suelta tu cabello? ¿Grasa? ¿Sebo? ¿Aceite? ¿Qué es lo que suelta tu rostro para humectarse? Aceite. Cuando nosotros comemos algo y nos cae mal o nos caiga bien, empieza a soltar nuestro estómago ácidos. Nosotros tenemos el poder para producir aceites y para producir ácidos. Nosotros tenemos el poder de la vida. Los demonios no tienen el poder de la vida. Los demonios no pueden procrear. Solamente le ha sido dado al hombre el poder de procrear. Que un hombre pueda ser poseído por un demonio y ese hombre vaya y sea conducido a violar a una mujer y que el producto de la violación nazca una persona endemoniada es normal, porque la mayoría de los humanos nacemos endemoniados. Ajá. ¿Por qué crees tú que la Iglesia Católica falsamente demanda que los niños sean presentados en la iglesia? Erróneamente. Porque ellos saben y comprenden. Pero esto es para otra predicación. Lo único que puedo decirte por el día de hoy, amado hermano, amada persona, es que busques a Jesucristo y la salvación que hay en Él. Porque de no buscar la salvación, tendrá sobre ti una repentina destrucción.
Que Dios te bendiga, te guarde, y si tú quieres que oremos por ti, puedes venir aquí donde estamos, oraremos por tu persona, oraremos por tu familia, pediremos a Jesucristo en oración por la paz de nuestra nación. Oramos por nuestro presidente, el señor Enrique Peña Nieto, oramos por nuestro alcalde y gobernador, el señor Federico Vega, oramos por nuestras autoridades federales, estatales y municipales, oramos por nuestro poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Amén y amén. Te esperamos el próximo sábado, si Dios quiere, aquí estaremos.